Buenas, hoy tenemos aquí este BMW X1, vamos a cambiar las pastillas de freno delanteras. Hemos cambiado ya las traseras, si queréis ver el vídeo, buscarlo en el canal, que a la diferencia de las pastillas traseras, adelante no tenemos motor eléctrico, lo hacemos de una manera convencional. Quitamos nuestras ruedas, calzamos bien el vehículo y aquí lo primero que tenemos que hacer, antes de montar nada y nada, metemos el destornillador contra el disco. Lo metemos en la refrigeración del disco y rendimos lo que es la cabeza del caliper, de la pinza. Rendimos el pistón y ahora proseguimos. Una vez que lo tenemos rendido, aflojamos los dos tornillos que tenemos que nos sujetan la parte de la cabeza de la pinza de freno, que sería esta que vemos aquí en medio. Quitamos aquel y quitamos el de abajo. Con una llave de 13 hexagonal sujetamos el tornillo de fuera y con una 17 el de dentro para que no gire. Así evitamos que nos gire y aflojamos este también. Y una vez que tengamos los dos flojos, quitamos la pinza. En este lado no nos vamos a encontrar el sensor de desgaste de las pastillas de freno, pero no es nada del otro mundo. Nos lo encontraremos siempre en la pastilla del lado de dentro y irá conectado a una caja que va justamente aquí detrás de lo que es el paso de rueda. Levantamos la pinza y ya tenemos al aire las dos pastillas de freno. Para terminar de rendir la pinza, el pistón con unos mismos alicates de pico del oro. Lo llevamos hasta el final, a enrazarlo con el guardapolvos y ya lo tendríamos en el final de su carrera. Ahora vamos a retirar las pinzas. Las pinzas no salen muy bien, pero para meterlas estos clics tendremos que meterlo, hacer todo el apoyo hacia abajo y una vez que hacemos todo el apoyo hacia abajo, meterla hacia adentro. Ahora lo vemos. La chapilla que nos viene en el juego de TRW en este caso iría en lo que es la pastilla interior. Nos daremos cuenta porque tiene este dibujillo cubriendo donde iría el sensor de freno, el sensor de desgaste de freno. Le ponéis la chapilla con los clics y para adentro. Achuchar hacia el fondo en esta dirección. El último empujoncillo. Y ya lo tendríamos dentro. Nos aseguramos que sus chapitas están dentro de su alojamiento y así quedarían bien. Vamos a ponerla de dentro y echamos la parte de arriba de la pinza. Ponemos sus dos tornillos nuevos que nos vienen siempre en el juego, con su freno puesto en la rosca. Y apretamos tanto uno como el otro. Y bueno, pues ya tendríamos montadas nuestras pastillas delanteras. Agradecemos a BMW que no nos ponga el sistemilla típico este de recoger el pistón mientras lo gira y mientras le hace presión hacia adentro. El sistema convencional de toda la vida. Coge un sargento, un destornillador, le hace fuerza y pistón para adentro. Montamos la rueda y una cosa muy importante siempre que hagamos freno. Antes de salir con el coche andando, bombeamos el freno de pie, que no sería el primero que se pega un susto porque sale después de hacer freno y en la primera frenada que necesita hacer hay fallo porque el pedazo va a fondo. Así que es muy importante, una vez que se termine la faena, pisarlo unas cuantas veces hasta que se cargue.
Pues ya tenemos nuestra rueda montada, lo único que nos falta es quitarle ya el resetearle lo de los frenos en la pantalla en el ordenador. Y vamos a decir que controlar ahí el nivel de líquido de dirección, pero estos coches lo traemos escondido, el líquido de freno, perdón. Pero lo traemos escondido. ¿Qué pasa? Que estas son las segundas pastillas que tiene el coche y supuestamente a este coche pues no se le ha debido de añadir líquido. Además, nunca se le debe de añadir líquido, porque cuando veis que a lo mejor está cerca del mínimo es porque tenéis unas pastillas también bastante desgastadas. Y no es cuestión de echarle líquido, porque si echáis líquido y luego montáis unas pastillas nuevas, no os va a rebosar el líquido. O sea, que supuestamente este coche con las segundas pastillas que son las que gasta, debería de estar a buen nivel. Y por eso nos hemos desmontado por aquí para acceder a él. Pues ya vamos a hacer lo que nos queda, que es quitarle y resetearle lo de los kilómetros. Para resetear los frenos ponemos contacto, dejamos pulsado el botón este de la izquierda y esperamos a que nos pone sistema de frenos. Se nos ha ido. Dejamos pulsado. Reset en curso. Fallido. ¿Por qué? Dejamos pulsado. Reset en curso. Reset fallido. Bueno, al final se ha ido el X1 sin que podamos ponerle los kilómetros a cero. Como tenía bastante bulla, hemos decidido hacerlo en otro momento. Pues bueno, eso ha sido todo sobre el cambio de pastilla de freno delantera de este BMW. Si os ha gustado el vídeo, aunque sea servido de entretenimiento, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.